El día de hoy está aquí con nosotros ya el licenciado Normando Granados, quien es director de Legal Enterprises de México, y nos hablará el tema del bullying, este tema que por cierto ha sido controversial y pues muy en boga estos últimos días. Estadísticas y soluciones. Pues bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludar a tu auditorio. Muy bien, para iniciar, entrando un poquito en el tema, ¿el bullying es generalizado o es específicamente como en los Estados Unidos se ha dicho que el bullying, pues bueno, es un acoso escolar? O sea, si me acosan o si me burlan en la colonia, en la familia, ya eso ya no es bullying. El bullying no es específicamente situado de forma geográfica o localizado en un ambiente específico. El bullying es básicamente la contienda de pares, donde uno somete a otro a través de la violencia, genera una reducción de su business, de su capacidad, de su calidad, y específicamente le produce un deterioro emocional. Esto puede suscitar incluso entre hermanos dentro de la familia, puede suscitar entre compañeritos del barrio, puede suscitar en un equipo de fútbol, puede suscitarse en la escuela, incluso puede suscitarse en el trabajo. Y hablamos de bullying específicamente respecto de los menores porque de otra forma ya se llamaría con un tipo delictivo para cuando se hace, por ejemplo, el acoso en el orden laboral. Sí, incluso puede haber las amenazas y pueden existir otro tipo de cosas como extorsión. Muy bien, comprendo. Por ejemplo, puedo estar en el trabajo y puede ser que ya sea una dama o un caballero esté siendo acosado sexualmente y todo eso, pues eso obviamente ya tiene su nombre específico, ¿no? Es un acoso sexual. Hay el otro que es el acoso laboral, específicamente ya tienen así sus tipificaciones, por decirlo de alguna forma. Sí, el específico es el bullying porque no existe una contraprestación que se puede exigir de manera penal, no es punitivo, sino en el entorno escolar donde normalmente se prolifera, son pares, son de las mismas edades, quizás con diferentes tamaños, diferentes clases sociales, sin embargo, esto no les implica una sanción penal. Sin embargo, existen 12 iniciativas, te comento, en el Congreso de la Unión, donde en septiembre se votará respecto de hacer algunos ajustes, incluso por ahí se promueve un tribunal de mediación para los menores, es algo innovador, sin embargo, pues si tienen diferencias podemos resolverlos a través de un mediador de una forma profesional y específica. Sin embargo, las autoridades educativas o los maestros carecen de la información suficiente para poderle proporcionar a los niños esa capacidad de concertar, de llegar a una negociación y poder evitar la continuación del bullying. Desafortunadamente México en las estadísticas de la OEC nos está diciendo que es el número 1 a nivel mundial en la incidencia de bullying. Y eso que no se denuncia porque hay muchos menores que aún siguen bajo los efectos de la supresión sin que puedan manifestarla ni siquiera con sus padres. Sí, o incluso no saben qué es el bullying. Bueno, ahorita ya se está sonando mucho, ¿no? Pero hubo un momento en el que no está, o sea, tan es inquietante conocido, que incluso los padres ahora desconsideren esta situación. En mi época a mí me golpeaban, me hacían calzón chino, todo ese tipo de cosas, sí. Y para mí era normal llegar todo roto de mi uniforme. Sin embargo, actualmente, bajo los esquemas de la nueva protección y vigilancia de la infancia, pues, a través de las convenciones, a través de los mismos tratados internacionales, la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas, estamos teniendo una protección específica de los derechos fundamentales y en este caso los menores que son incapaces de poderse proteger por sí mismos están teniendo una proyección a nivel internacional con la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana para el caso de los países que no obedezcan, pero lo más importante, lo más tenebroso es que los mismos padres dicen, bueno, eso me pasa a mí, aunque le pase a mis hijos no pasa nada, que eres chiquitito van a abusar de ti. Permítanme, no es cierto, eso no es así, es una conducta irregular, aberrada y desde luego está más cerca de lo animal que de lo social. Por lo tanto, tenemos nosotros que poner nuestras vistas sobre nuestros hijos y entender algo. Tenemos un universo de cerca de 23 millones de estudiantes en la etapa preescolar, primaria y secundaria, de los cuales el 18% ha manifestado que ha experimentado bullying. Y de la incidencia de suicidios, de los 5,000 y tantos, más de 450 han sido motivo de bullying para los menores de edad. Y otra cosa peor, de 2011 a 2013 tenemos el 10% de crecimiento de incidencia de bullying denunciado en México. Esto tiene que hacer una alerta. Claro. Muy bien, para las personas que están viendo el programa, su hijo padece de bullying en la escuela, pues ya sabe todo el rollo, cómo lo tratan los chiquillos. ¿Dónde tienen que dirigirse? ¿Cuál es el proceso a seguir? La primera instancia son las autoridades escolares. El menor debe de tener la confianza con su padre
pero no nace espontáneamente. El padre tiene que generar esa confianza, tiene que abrir el canal de comunicación y preguntarle a su hijo cómo le va en la escuela, qué sucede, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus logros. A ellos tienes que acusarle recibo y poner atención específica a esos niños introvertidos, a esos niños que empiezan a tener conductas atípicas, que pueden tener mayor tiempo de somnolencia. ¿Por qué? Porque se fugan en el sueño, se distraen de los grupos de amigos. Esto tenemos que poner atención y preguntar qué pasa. Ofrecerle la confianza de que no se va a tomar un término arrebatado como antes, vamos a ver a quién hay que golpear porque te hicieron, no, sino para efectos de que puedan tener una comunicación, lo más importante, la comunicación para el menor. Y esto, traducirlo a las autoridades escolares, para efectos de que tomen cartas en el asunto, llamen a los padres, puedan tener una junta y se haga un arreglo. Esta situación va a trascender dentro de las iniciativas para efectos de que se hagan responsables a autoridades educativas que omiten hacer una denuncia de bullying, las autoridades que reciben las denuncias y no les dan canalización, y va a haber responsabilidad penal para los padres. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los niños no son imputables de una ley penal. Sin embargo, tampoco algunos alcanzan a ser adolescentes en conflicto con la ley penal. Por lo tanto, los padres son los responsables, tienen que asumir esa responsabilidad. La palabra clave es corresponsabilidad y comunicación. Eso es lo que nos puede librar de que nuestros hijos sean objeto de bullying y nosotros estemos papando moscas en otro lado porque pensamos que con trabajar cumplimos. Fíjese que de ahora que se tiró este amigo del barco allá en Brasil, ¿no? Algunos decían, bueno, es que habría que checar bajo qué leyes va a ser juzgada la persona que estaba ahí a su alrededor, porque hasta donde tengo entendido en los Estados Unidos, si tú estás al lado y no haces nada por impedir que esta persona se tire, también eres parte responsable y te aplican la ley. En este caso aquí en México tengo entendido que no es tanto hasta allá. Me lleva al otro tema. Acabamos de tener igual conocimiento de la situación que se vivía en Emiliano Zapata, sí, con este maestro. El maestro no denunció, nunca dijo, oigan, ¿saben qué? Porque el maestro sí sabía que al niño, al alumno le hacían bullying y nunca lo dijo. Entonces, ¿se aplica algo para este maestro? O no específicamente para estos maestros, sino para los maestros que ven bullying y no denuncian, para los amigos, vecinos. Para el testigo. Para los testigos. Sí, por supuesto, los testigos no son más que cómplices callados. En este caso, los maestros son responsables de poner orden, de cumplir su función educativa y desde luego hacer algo que es importante, poner control. Si esta situación no lo hacen, son responsables del carácter penal por aquellos daños, lesiones, incluso el homicidio, por ejemplo, el caso de Tamaulipas, porque ellos piensan que no pueden fincar la responsabilidad. Por supuesto que son responsables. En el caso que mencionabas de la embarcación, dependerá de la legislación a la cual pertenezca el navío. Por si son aguas internacionales, serán bajo las normas de la legislación del navío, si es un navío mexicano, si es un navío argentino, y en el caso de los lugares, por ejemplo, que están radicados, se aplica la ley jurisdiccional del entorno o de la nación donde se encuentre. En México, en Tabasco, la omisión de impedir que se cometa un delito es corresponsabilidad. Existe complicidad incluso por encubrimiento. Hay, cuando roban y te venden cosas, hay complicidad y coparticipación por receptación. En este caso yo veo que están golpeando a un niño, que están generándole acciones que lo pueden generar detrimento psicológico, emocional. Yo soy corresponsable. Si soy un adulto y tengo capacidad, estoy dentro de la esfera y el área de sanción penal. Licenciado, entonces, ¿el bullying es un delito? El bullying como tal es una definición, es un anglicismo que hemos adoptado. No es un delito como tal, sino las acciones mediante las cuales se ejerce eso que nosotros denominamos bullying. Cuando es entre adultos pueden incurrir en las sanciones penales por lo que es el acoso, el abuso sexual, incluso la intimidación o la extorsión, porque hay muchos patrones que extorsionan a sus trabajadores. En el caso de los menores, incluso algunos pueden entrar dentro de la ley especial de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y en el caso de los menores son los padres responsables o corresponsables cuando es de forma activa o pasiva presencial. Y cuando es por omisión de cuidado, por omisión de dirección, tienen que ir a un tratamiento. De hecho, el DIF debe ofrecer servicios de trabajo social para darse cuenta de que el entorno en el que el niño, que es actor de bullying, está teniendo incidencia directa por los introyectos que él refleja. Entonces, por ejemplo, en los casos que hay, ¿no? Un grupo de niños encierran a otro, o sea, ya no es uno contra uno, como usted decía, ¿no? Pares, sí, sino ahora son muchos contra él. Ahí, ¿qué sucede? ¿Todos son los culpables? En el orden penal habría algo como pandillerismo. Sin embargo, como no son sujetos de acción penal, lo que tú tienes que asemejarte y sacar unas conclusiones muy básicas. Cuando una víctima o una presa no puede ser sometida por una sola hiena, ¿cuántas hienas necesita para que la devore?
quieres asemejar la conducta animal, ve el grupo de animalitos que van a corromper o a destruir a una vida o a una oportunidad de futuro. Lo van a deprimir y lo van a suprimir. Sí. Eso es lo que está sucediendo. Desafortunadamente no es delito para los menores, afortunadamente por la protección de los derechos. Sin embargo, pues si yo soy padre de un hijo que está siendo objeto de bullying, por supuesto que voy a poner el grito en el cielo y los legisladores tienen que hacer algo al respecto. No es cuando quieran, no es en tiempos electorales, no es algo prioritario. Estos son vidas humanas y es el futuro de México. Pero vamos a suponer que llegue a un desenlace fatal. Al niño que le hacían bullying ahora muere a causa precisamente de todo eso. Ahí sí opera, sí, ¿no? Ya está tipificado, es un qué. Por supuesto. Existe un homicidio, ¿sí? Como tal, así lo conocemos en materia penal. Cuando interviene el actor siendo menor de edad y no sujeto a las leyes penales, puede estar dentro de la ley de adolescentes de conflicto con la ley penal y tener hasta una sanción restrictiva de libertad cuando viene siendo la última medida. Sin embargo, si es menor inclusive, tienen que irse en una acción civil, desafortunadamente, exclusivamente contra los padres para la reparación del daño. Los padres no intervienen directamente ni omiten el cuidado por no estar presentes, pero sí tienen que responder por la parte de la reparación del daño. Hace rato me llamaba mucho la atención que decía, bueno, eso es la cuestión del bullying como tal, ¿no? A los niños en la escuela y todo el rollo. Y ya los adultos hay algunas otras cuestiones como, por ejemplo, la intimidación. Por ejemplo, llega alguien y te dice, ya sé dónde vives. Así como en pocas palabras, ¿no? O sea, si no dejas de hacer esto... Una amenaza. Una amenaza, en pocas palabras, sí, ¿no? O sea, te lo dice disfrazado, pero al final de cuentas te lo está diciendo. ¿Estamos hablando de adultos? Exactamente. Okay. ¿Cómo procede ahí? Bueno, si entendemos aquí, hay algo que en derecho conocemos como el bien jurídico tutelado, ¿cuál es? La libertad psicosexual o incluso la tranquilidad. Si yo me someto a las autoridades de investigación y me producen un dictamen pericial en el cual hubo un impacto en mi esfera emocional y en mi capacidad de seguridad, por supuesto que se configura el delito de amenazas, ¿no? El delito de amenazas es toda aquella acción tendiente a que force la voluntad a través de un bien en riesgo o un mal que se puede evitar a cambio de una conducta sometida. Muy bien, esto ya hablando de adultos. Entonces, la primera instancia en el bullying o lo que es el acoso escolar, directamente con sus maestros, con la directora o director del lugar. Luego, si ellos no quieren atender el caso... Existe la Secretaría de Salud, la que sería la Secretaría de Educación, que sería cabeza de sector, la intervención de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría, incluso de la Secretaría de la Contraloría por omisión en el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades educativas. Hay una Contraloría interna en Secretaría de Educación, sin embargo, se puede hacer incluso una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque están violentando un derecho inalienable, que es un derecho humano. Incluso la nueva ley de amparo previene que existen ciertos derechos que los mismos particulares pueden violar, incluso como institución, aunque no sea un acto de autoridad, sino una omisión de cuidado. No estamos solos, ¿eh? Claro, eso es algo bastante importante, que nos aclare todas estas dudas, tanto a los niños, el clásico bullying que le llamamos, como a los adultos también, porque a veces los adultos igual nos bulean y nosotros, bueno, pues es que el bullying pues para los niños, pero ya, ¿yo qué hago, no? ¿Cómo me defiendo? Qué bueno que nos queda claro que tanto para los niños como para los adultos la ruta existe, solamente hay que indicarnos o hay que dirigirnos a las personas que realmente nos puedan apoyar y asesorar, como lo son los amigos de Legal Enterprises de México. Licenciado Normando Granados, muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Muchas gracias por su espacio. Y antes de irnos a corte, porque ya nos vamos, un placer tenerlo aquí con nosotros. Es bienvenido. No traje ningún trabalenguas, disculpe. No, pero bueno, ya que nos vamos a corte, les digo nada más, uno tiene la libertad, tiene el derecho de expresar lo que siente, lo que piensa, y bueno, qué mejor que usted aquí aclarándonos todo esto, ¿no? Es un placer. Bueno, nos vamos a corte, esto es El Intermedio. Muy bien.